Bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados más importantes de la economía global y colombiana en el último mes. El contenido de la presentación es el siguiente. En primer lugar, vamos a ver el estado en el mundo que existe por el estrés en los cambios en la política comercial del presidente Trump. En segundo lugar, vamos a ver cómo se están consolidando unas menores expectativas de crecimiento en los Estados Unidos. En tercer lugar, vamos a hablar algo sobre el precio del petróleo. Ya en el ámbito colombiano vamos a ver los resultados del ICE y del PMI, en el primer caso correspondientes al mes de abril, en el segundo caso correspondientes al mes de junio. Y nos vamos a concentrar una parte importante de la presentación de hoy en el tema de la pérdida de calificación por parte de Standard & Poor's la semana pasada. Cerramos la presentación con algunas consideraciones de los factores que han estado detrás de la evolución de la tasa de cambio en nuestro país. Bien, en términos del estado del estrés por las políticas comerciales del presidente Trump, pues en términos generales, de acuerdo a este indicador, que es un buen reflejo de lo que viene sucediendo en los mercados y en la prensa por efecto de los anuncios cotidianos del presidente Trump sobre este tema, podemos observar cómo efectivamente el estrés ha venido bajando, aunque se mantiene a niveles relativamente altos desde el punto de vista histórico. Sin embargo, la situación que vivimos en el mes de abril, especialmente entre el 2 y el 9 de abril, con este tema de los aranceles recíprocos, ha mejorado mucho. Recordemos, sin embargo, que antes del 9 de julio, es decir, en los próximos días, el presidente Trump tendrá que tomar decisiones relativas a prolongar o a mantener los aranceles recíprocos en determinados niveles. Así que este indicador y este tema puede volver a ser importante en las próximas semanas. Muy bien. Desde el punto de vista del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, las proyecciones de los miembros de la Fed que observamos en este gráfico son bastante dicientes sobre la menor expectativa de crecimiento de esa economía para este año. En diciembre del año pasado, en la última reunión del año 2024, los miembros de la Fed suponían que la economía de los Estados Unidos debería crecer alrededor del 2.1%. Para la reunión de marzo, ese pronóstico bajó al 1.7% y ahora estamos hablando de un pronóstico mucho más bajo, del 1.4%. Esto ha desatado una serie de fenómenos conexos. En primer lugar, la expectativa de reducciones de tasas de interés en los Estados Unidos ha pasado de 2 para este año a 3. Y en segundo lugar, hemos tenido alguna valorización de los tesoros en los Estados Unidos. No por efecto de una menor expectativa de inflación, sino por efecto precisamente de mayores recortes que tendrían que darse en esa economía por efecto del menor crecimiento esperado. Bien, y por último, en la parte internacional, destacamos lo que viene sucediendo con los precios del petróleo. Después de los ataques que hizo Israel a Irán, de las réplicas que hizo Irán a Israel, del involucramiento de los Estados Unidos con el ataque a las plantas de desarrollo nuclear en Irán, lo que hemos visto es que el precio del petróleo ha bajado en forma significativa. Llegamos a tener precios muy cercanos a los $80 por barril y en este momento encontramos cotizaciones de $67.2 por barril en la referencia Brent, lo cual sugiere que en realidad este impasse, este tema relacionado con Irán podría ya haberse descontado como uno de los efectos que no tendrá incidencia mayor sobre los precios de petróleo en 2025. Ahora, el movimiento alcista que tuvimos en el precio del petróleo contribuyó a que la tasa de cambio en Colombia se reevaluara de alguna manera. Entonces, más adelante volveremos sobre este tema, haremos referencia a este tema, pero en principio podemos decir que ha sido uno de los factores que ha dejado de ser relevante en los últimos días. Bien, ya ingresando a la situación económica de Colombia,
el DANE dio a conocer los resultados del ICE para el mes de abril. Ustedes observan en esta diapositiva dos series diferentes. Las barritas que corresponden a la variación anual del ICE, del indicador de seguimiento a la economía, y las líneas rojas. La diferencia entre las barras y la línea roja corresponde a si son datos desestacionalizados o son datos que no son desestacionalizados. Recordemos que el mes pasado habíamos anticipado que ese gran crecimiento del 4.6 que observamos en la actividad económica en Colombia, en buena parte obedecía a la base baja de comparación, en la medida en que el año pasado la Semana Santa se conmemoró en el mes de marzo. Entonces, estábamos comparando un mes de marzo del 2025 absolutamente pleno, las 4 semanas, con un mes de marzo del año pasado mucho más corto por la presencia de esa Semana Santa. Eso genera un efecto estacional. Bien, ¿qué ha sucedido en el mes de abril? El fenómeno contrario. Es decir, el crecimiento es menor porque la Semana Santa este año cayó en abril y por lo tanto vemos un comportamiento mucho más moderado en términos de crecimiento de la actividad. Sin embargo, los invito a que hagamos referencia a la línea roja, en la cual vemos que sí, efectivamente, se observa un proceso de desaceleración, pero en realidad es bastante mínimo. La actividad económica con datos desestacionalizados pasó de crecer un 3% en el mes de marzo a un 2.5% en el mes de abril. Estas son las cifras que precisamente debemos analizar para una comprensión ideal de lo que realmente está sucediendo en términos de crecimiento en nuestro país. Pasemos ahora a nuestro PMI, la vivienda PMI. Bueno, para el mes de junio tuvimos nuevamente un PMI por encima de 50, con un valor de 51.0, que representa una pequeña desaceleración frente al que vimos en el mes de mayo. Sin embargo, es la primera vez en casi un año que observamos que el PMI está por encima del umbral de 50 por 3 meses consecutivos. Y esta, en general, es una buena noticia para el sector manufacturero. También observamos que los pedidos y la expectativa de producción a 12 meses han tenido un buen comportamiento. En el PMI sí vale la pena destacar que los empresarios colombianos manifiestan algunas presiones de costos por el lado de aumentos en las materias primas a nivel global. Y esto está muy asociado con la pérdida que ha tenido el valor del dólar en los mercados internacionales. Recordemos que existe una relación negativa entre los precios de los commodities y el valor del dólar a nivel global. Si el dólar se deprecia, los precios de los commodities, al estar denominados en dólares, aumentan. De tal manera que el valor de esos commodities expresados en una tercera moneda, como euros o libras esterlinas, no tiene por qué cambiar. Bien, pasemos ahora a la noticia más importante que tuvimos durante el mes de junio en nuestro país. Lo primero fue la publicación por parte del gobierno del marco fiscal de mediano plazo, con lamentablemente malas noticias para Colombia. El ajuste fiscal que se ha debido hacer para el 2025, que suponía un déficit cercano al 5.1%, ya no se va a cumplir. La meta del gobierno de déficit fiscal para este año es del 7.1%. Y para el próximo año es una meta del 6.2%, como ustedes pueden ver en la gráfica, pero con un elemento de mucha preocupación. Ese 6.2% está basado en la presentación al Congreso y la aprobación por parte de una reforma tributaria que va a producir alrededor de 19 billones de pesos. Esto significa que si no se da esa reforma fiscal, la aprobación de esta reforma tributaria, el déficit en Colombia sería de 7.2% del PIB. Estos déficits son muy grandes, son muy elevados. Aquí traigo una serie histórica relativamente corta, pero Colombia solía tener déficits como el que tuvimos en el año 2019, déficits cercanos al 2,5%, en los años más drásticos podía ser déficits cercanos al 4%.
Por lo tanto, tener déficits fiscales de 7% es una situación anómala, es una situación muy elevada que refleja la falta de interés del gobierno actual en hacer un ajuste fiscal. Realmente lo que se hizo en el marco fiscal de mediano plazo fue expresar de manera contundente que el gobierno no va a hacer ajuste fiscal y que piensa que sea el próximo gobierno el encargado de hacer esta tarea. Mientras tanto, los niveles de deuda de Colombia están aumentando a los mayores niveles históricos. Y esto tiene algunas consecuencias adversas. La primera de esas consecuencias tiene que ver con la pérdida de un escalón en el grado de la calificación de riesgo soberano por parte de Standard & Poor's. Hasta la semana pasada nosotros teníamos una calificación de W+, que perdimos lamentablemente la semana pasada por efecto del anuncio de estas medidas de política. Es decir, se complica la situación fiscal de Colombia. Ya llegamos a los niveles que teníamos después de la pérdida del grado de inversión en los años posteriores a la crisis del 99, nivel que mantuvimos hasta el año 2006, cuando el país logró volver a aumentar sus niveles de calificación. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para Colombia el hecho de que nosotros hayamos descendido un escalón adicional en la calificación de riesgo soberano? Esto tiene muchísimas implicaciones, de las cuales voy a señalar 4. La primera es que el país se vuelve más vulnerable a los movimientos de capital y en realidad está aumentando su dependencia de las decisiones de inversión de un menor número de inversionistas a nivel global, de un menor número de compradores de la deuda colombiana. Esto se da porque ya con el nivel de riesgo que tiene Colombia, algunos inversionistas no están interesados en invertir. El perfil de riesgo de quienes están comprando títulos colombianos es un perfil de riesgo de menor aversión al riesgo, y por lo tanto son un número más reducido de inversionistas. Estamos entonces, por lo tanto, expuestos a las decisiones de un menor número de inversionistas. En segundo lugar, aumenta el costo del endeudamiento, no solamente para el gobierno nacional, sino para los emisores privados que tiene nuestro país. Empresas del sector real, empresas del sector financiero, acuden con frecuencia a los mercados financieros internacionales para emitir su deuda. Bueno, esta deuda entonces va a ser cada día más costosa. En tercer lugar, como ocurrió la semana pasada, el día viernes, vamos a tener decisiones de política que son menos propensas a reducir las tasas de interés por parte del Banco Central. Y esto es apenas lógico, en la medida en que la economía es más vulnerable, en que un shock externo, por ejemplo, una reducción drástica de los precios del petróleo puede generar una devaluación que se transmite muy rápidamente a la tasa de cambio y a la inflación, pues obviamente el Banco de la República no puede tener los mismos niveles de tasas que los que se tenían anteriormente. Y por último, algo que es muy importante y que no se ha hablado mucho, pero en realidad en la medida en que el gasto del gobierno aumenta y el costo del endeudamiento para el sector privado se incrementa, lo que vamos a ver es un crowding out, un efecto de desplazamiento, tanto de la inversión y del gasto privado por el sector público. Es decir, cada vez tenemos a un sector público más grande, con mayor deuda, y vemos a una economía dependiente cada vez más de esa actividad del sector público, en detrimento de la actividad y del crecimiento del sector privado. Y esto no es sano. En realidad, Colombia necesita incrementar los niveles de inversión, especialmente de inversión privada, si nosotros realmente queremos crecer más en los próximos años. Bien, por último, quisiera hacer alguna mención a qué ha venido sucediendo con la tasa de cambio en Colombia, porque muchos se preguntan, bueno, si la situación fiscal es tan delicada, ¿por qué no estamos viendo reflejada esta situación en el valor del dólar? Hay varias explicaciones para esa situación. Aquí les traigo el primer factor, uno de los más importantes para explicar por qué la tasa de cambio en Colombia
no ha aumentado en los últimos meses. Por el contrario, hemos visto un proceso de revaluación. La razón principal, como ustedes pueden ver acá en la línea color azul, es que el dólar ha perdido valor frente a la totalidad de las monedas emergentes. A partir de los primeros días del mes de abril, el dólar ha venido perdiendo con fuerza valor frente a todas las monedas, al consolidado de las monedas de los países emergentes y también, como lo vemos acá en la línea roja, frente al peso colombiano. Entonces, el primer elemento que está determinando esa apreciación del peso, a pesar de la problemática situación fiscal, tiene que ver precisamente con el hecho de que el dólar está perdiendo valor frente a la mayor parte de monedas en el mundo. El segundo elemento tiene que ver con la tasa de política monetaria. Eventos como el que sucedió la semana pasada, en el cual el Banco de la República mantuvo su tasa en 9.25%, ha propiciado la entrada de algunos capitales de corto plazo que ustedes pueden observar acá en la barrita color rojo correspondiente al acumulado a la segunda semana del mes de junio. En este periodo entraron a Colombia 400 millones de dólares de inversión de portafolio del exterior. ¿Por qué están entrando los inversionistas? Bueno, porque las tasas de interés en Colombia son tan elevadas que atraen a esos inversionistas. El problema es que esta situación es por lo general de corto plazo y es bastante inestable. Está sujeta a muchas contingencias. Las tasas de interés en Colombia, claro, pueden atraer a inversionistas del exterior, pero son malas para la actividad económica. No promueven el mayor crecimiento. Entonces, de alguna manera, es una situación indeseable. Es una situación de corto plazo que seguramente se corregirá en los próximos meses. Bien, con esto termino mi presentación correspondiente a lo que sucedió en la economía mundial y colombiana en el mes de junio. Espero que nos podamos encontrar el próximo mes con un resultado similar para el mes de julio. Muchas gracias por su atención.